Cuando piensas en lujo americano es casi imposible no pensar en Cadillac. Hoy en día, específicamente en el Cadillac Escalade. Desde que debutó en 1999, se convirtió en sinónimo de excesos, prestigio, posicionamiento, poder. Es la favorita entre celebridades, ejecutivos, políticos y familias ricas. Pero aún así, no se han dormido en sus laureles, porque para este año traen cambios significativos. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Cadillac Escalade 2025. Vamos a verlo. Para 2025, Cadillac refina su buque insignia, con más tecnología, más opciones mecánicas y un interior que parece salido de un hotel de 5 estrellas. Aún mantiene la palanca de transmisión aquí instalado en la columna de dirección. Entiendo la razón de ello, liberando un poco más de espacio para poder tener todas estas computadoras y estos sistemas. Esta suspensión de esta camioneta es espectacular. No solo es la tecnología MagnaRide, ¿no? El sistema inteligente neumático, que es una opción en este carro, hace un gran trabajo, sino también que esta camioneta trae suspensión independiente. No solo el beneficio principal es tener un viaje mucho más suave, mucho más tranquilo, mucho más silencioso, sino que también libera espacio para los ocupantes posteriores, atrás. Se siente una camioneta pesada, por supuesto, son más de 2,5 toneladas. Sin embargo, este motor V8 hace un gran trabajo, a pesar de que no tiene ni turbocargadores, ni asistencia eléctrica, totalmente old school, como nos gusta. Claro, con estas ruedas de 24 pulgadas, la experiencia cambia un poco. El perfil de los neumáticos es un poco más bajo. Eso quiere decir que no absorbe tan bien las imperfecciones en la pista o los baches. Pero qué bien se ven, ¿no? Andar en un Cadillac, especialmente en una Escalade, es una experiencia sublime, en el sentido que te hace sentir en las nubes, literalmente. Y no solo por la suspensión y el gran trabajo que hace copiando las imperfecciones y la experiencia dentro de la cabina, sino la posición de manejo que te ofrece. El heads-up display que tenemos al frente es enorme, podemos configurarlo. La visibilidad es muy buena, muy amplia. Los espejos laterales son enormes. Eso, por supuesto, ayuda a darte mayor confianza al momento de entrar a autopistas, por ejemplo. Tenemos sistema de detección de puntos ciegos, ese también es otro plus. Se nota que en esta camioneta General Motors ha aplicado todos sus conocimientos y experiencias desde 1999. Continúa evolucionando, o sea, no ha recibido un rediseño completo porque no lo necesita. La fórmula que han utilizado desde el día 1 ha funcionado. ¿Para qué cambiar algo que no está roto? Y el Escalade es el ejemplo perfecto para ese dicho. La mayor noticia para este año es que no ofrecerán más la versión turbodiesel. Mantienen la versión V8 supercargada en la serie B. Ese puede producir hasta 682 caballos, 653 libras-pie. Y mantienen también el que tenemos ahora. V8 naturalmente aspirado, 6.2 litros. Este puede producir hasta 420 caballos, 313 kilovatios a 5.600 revoluciones, 460 libras-pie, 623 Nm de torque a 4100. La única transmisión disponible es una automática Hydramatic de 10 velocidades. Consumo entre 14 y 18 millas por galón, 5.95, 7.65 km por litro, 16.8, 13.07 litros por cada 100 kilómetros. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 24 galones, 91 litros. Rango entre 336 y 432 millas, 538, 691 kilómetros. Velocidad máxima limitada a 110 millas por hora, 177 kilómetros por hora. Peso, 6.014 libras, 2.728 kilos. Ancho total, 85 pulgadas, 2.16 metros. Altura, 76.3 pulgadas, 1,94 m. Por el frente, empezando por arriba, tenemos cámaras, sensores, porque este carro tiene el sistema Super Cruise de serie para este año. Este es el sistema de conducción manos libres. El capó, muy bien esculpido, y me refiero a esto. No solo por la línea central o por la línea que tenemos aquí, empieza en la base del pilar A y se conecta con la parrilla, definiendo sus músculos. Me refiero a este detalle. Esta es una forma que vamos a ver alrededor de todo el vehículo. Llegando a la parrilla para este año más grande, las texturas han cambiado. Dependiendo del modelo, la versión que traigas, los materiales, los colores cambian. En esta unidad tenemos la versión Sport, por eso es que vemos algunos detalles oscurecidos. Pero cuando prestamos atención a los detalles, te vas a dar cuenta que no solo están respetando la V tradicional en los productos Cadillac, sino también que han incluido unos detalles que no solo señalan la atención a detalle que han prestado, sino se ven aerodinámicamente más eficientes. En el centro, el emblema de Cadillac enorme, clásico, sí. La diferencia para este año
es que han incluido un sistema de iluminación, así que cuando lo vayas a ver en tu retrovisor lo vas a reconocer inmediatamente. Debajo de este tenemos la cámara de video, siempre importante para tratar de reducir riesgos, sobre todo cuando estamos estacionando. En las esquinas tenemos el sistema de iluminación que también fue renovado para este año. Sin embargo, los ajustes son solo estéticos, manteniendo el estilo clásico de Cadillac. Es decir, una combinación de faros horizontales en la parte superior y faros verticales un poco más abajo. Estos están conectados a través de una línea. Lo importante es prestar atención a los detalles. Aquí a los lados vemos estas líneas, hacen que se vea como una joya. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cubos de hielo, asegurando una muy buena iluminación. Un poco más abajo encontramos la parrilla secundaria. Ahí alojado en el centro tenemos el radar para el sistema Super Cruise. El labio bajo también fue renovado, le da un aspecto un poquito más deportivo. Al entrar a la cabina, las manijas exteriores no actúan mecánicamente, son eléctricas. Presiono el botón y lo que encontramos ahora mismo son las sillas ejecutivas en la segunda banca de asientos. Es un opcional de $7.500, así que la configuración es diferente. Ahora, para entrar a la tercera banca de asiento tenemos que jalar esta correa, mover el respaldar vertical y como pueden ver es bastante limitado el acceso. Podemos ajustar la distancia a través de estos ajustes eléctricos, tal como lo encontramos en las sillas tradicionales al frente. No tengo que maniobrar a través del cinturón de seguridad para poder entrar. Una vez estoy adentro, encontramos que el espacio entre las rodillas y la silla de la segunda banca está bastante respetable. Tenemos 3 dedos de distancia. Tenemos espacios para llevar cosas. No tenemos vents de aire acondicionado aquí en la consola central. Están directamente alojados en el techo. Y por cierto, todo el techo está recubierto por alcántara. Se siente muy bien, se siente bastante premium. A los lados tenemos espacios para vasos y botellas. Sin embargo, los materiales son duros, menos donde apoyas el brazo. Un puerto USB del tipo C. Los asientos están bastante cómodos, ¿eh? Tienen buenos materiales, buen colchón. Para hacer una tercera banca de asientos no está nada mal. La distancia entre mi cabeza y el techo, tengo 2,5 dedos más o menos. Yo mido 1,80 m, así que el espacio en la tercera banca es útil, sin duda. Y lo interesante es que esta unidad está equipada con las sillas ejecutivas en la segunda banca. Normalmente, cuando eso ocurre, eliminan completamente la tercera fila. En este caso no, la han mantenido, y no solo la han mantenido, sino que es totalmente útil. Para salir, mira, aquí sí tenemos un botón. No me había fijado que tenemos un botón que nos permite mover el asiento para permitirte salir. Ok, vamos de salida. Otra vez tenemos que lidiar con el cinturón de seguridad. Ahora, para regresar el asiento a su posición original, podemos presionar el botón. Ok, perfecto. Viendo detalles, tenemos los materiales en las puertas, buenos. Es plástico, sí, colchón. Tenemos madera, este enchape que combina también aluminio con esta forma geométrica que ya la hemos visto en varias partes del vehículo, ¿cierto? Las costuras se sienten muy bien y el sistema de sonido AKG, en este caso, tiene 40 altavoces. Esta es la versión más completa. La anterior tiene 36. La versión estándar trae solo 19 altavoces, pero obviamente esta es la especial. Ok, entramos, el escalón sin duda ayuda. Tenemos una manija aquí en el pilar B y una vez entramos podemos pedirle a la puerta que cierre automáticamente. Una vez entramos aquí encontramos el sistema de aire acondicionado directo en mi cara. Además tenemos el sistema de iluminación con tecnología LED más altavoces. La distancia entre mis rodillas y el asiento delantero tengo 4 dedos. Es bastante amplio. Entre mi cabeza y el techo otros 4 dedos. Así que está bastante generoso el espacio para los ocupantes en la segunda fila. En la consola central tenemos una pantalla digital en la que podemos controlar diferentes cosas. Podemos controlar el aire acondicionado, por ejemplo. Los ajustes en los asientos, nos da el estatus de los cargadores inalámbricos y por supuesto tenemos calefacción, enfriadores y todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Incluyendo masajes. Todo está convenientemente ubicado. En cuanto a los controles, están convenientemente ubicados aquí en la consola central. Si vemos detalles, tenemos puertos USB del tipo C, posavasos, más espacios útiles debajo de la consola, donde tenemos un tomacorriente casero, más puertos, en este caso son los conectores HDMI, para conectar a las pantallas de 12.6 pulgadas que tenemos al frente. En este caso, como puedes ver, tenemos todo lo que se necesita para mantenerte no solo informado, sino también entretenido. Así que puedes mantenerte al tanto de los últimos videos en tu canal favorito. Los cargadores inalámbricos para los teléfonos móviles están aquí mismo. El apoyabrazos central, primera clase.
costuras, cuero y claro, tenemos las mesitas que nos dan la experiencia de primera clase. Aquí podemos trabajar sin ningún problema mientras estamos atorados en el tráfico y nuestro chofer nos está llevando a nuestro destino. Esta camioneta no solo tiene una excelente presencia por fuera, pero a quien sea que subas a esta cabina va a quedar impresionado. Sobre todo en las versiones más equipadas como esta. Y si por ejemplo trabajas o tienes una compañía de transporte donde vas a necesitar más espacio, ofrecen una versión extendida, la ESV. Claro, por un costo adicional, ¿no? Todo tiene un precio. 0-60 en menos de 6 segundos en una camioneta como esta es todo un logro. Claro, esta camioneta ofrece tracción a las 4 ruedas, por supuesto. Ahorita la tenemos en two-wheel drive, pero si tenemos necesidad de tracción a las 4 ruedas, simplemente tengo que presionar un botón aquí al lado izquierdo y tenemos no solo 4High, también tenemos 4Low. Y los modos de manejo que ofrecen incluyen un modo off-road, todoterreno, por si las condiciones se ponen difíciles, no hay problema. Aprovechando que estamos hablando sobre los modos de manejo, el modo estándar con el que enciende el vehículo es el Tour, luego está el Sport, el Off-Road que acabo de mencionar, Tow Haul es el que te permite avisarle al vehículo que vas a remolcar. Y esta es otra cosa importante de señalar, porque muchas de las personas que consideran comprar este tipo de vehículo tienen juguetes, tienen sus lanchas y van a necesitar una capacidad real de remolque. Y no solo eso, pero como ya hemos visto en la mayoría de los fabricantes americanos sobre todo, nos ofrecen estos software y hardware que nos permiten tener una capacidad de remolque mucho más segura a través de las cámaras de video y sensores alrededor del vehículo. Largo total, 211.9 pulgadas, 5.38 metros. Distancia entre ejes, 120.9 pulgadas, 3.07 metros. Por el lado, empezando por sus esquinas, las ruedas que tenemos ahora son de aleación de aluminio de 24 pulgadas. Son nuevas, son las más grandes que ha ofrecido Cadillac en toda su historia. Son un opcional de $1.800. Calzan neumáticos 235/40 en las 4 esquinas. En cuanto a su sistema de freno, trae rotores ventilados, tanto al frente como atrás. Al frente tienen un diámetro de 13.5 pulgadas, 34 centímetros de diámetro, mientras que en el eje posterior son de 13.6 pulgadas, 35 centímetros de diámetro. Cuando vemos sus detalles, por el frente tenemos el emblema de Cadillac cromado en la parte posterior del guardafango delantero. Los espejos, muy bien tallados, van bastante grandes, tienen toda la tecnología, cámaras de video, sensores para puntos ciegos, luces direccionales, se pueden plegar y desplegar. En esta versión Sport tenemos el greenhouse enmarcado en negro, incluyendo el pilar B, el pilar C. Las parrillas también son totalmente funcionales, se mantienen oscurecidas. Las manijas exteriores mantienen el color exterior del vehículo. Este es uno de los nuevos colores, se llama Deep Sea Metallic. Son $625 adicionales. Aquí, en la manija, vemos el emblema de Cadillac, que actúa como botón para operar los pestillos. En la parte baja tenemos el escalón, que se pliega y despliega automáticamente cuando abrimos y cerramos las puertas. La llave es la misma que hemos visto en otros productos de Cadillac. Está buena, tiene bastantes botones. Podemos operar las dos compuertas posteriores, tanto el vidrio como la compuerta grande, encendido remoto, pestillos, botón de pánico. Para entrar a la cabina, simplemente presionamos el botón que está acá y se va a abrir automáticamente. Ok, encontramos la misma calidad de materiales que habíamos visto en el resto del vehículo. Madera, aluminio, con este símbolo. Para entrar tenemos el escalón, no tenemos una manija que nos ayude a subir. No es necesario, porque puedes regular la altura de esta camioneta, por cierto. La integración entre los paneles no está nada mal, nada mal. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí, al lado derecho de la columna de dirección. Lo primero que llama la atención cuando entras a la cabina es la enorme pantalla de 55 pulgadas. Esta es la OLED. Esta reemplaza a la de 35 pulgadas de la generación anterior. Es impresionante. Muy bien diseñada, muy elegante, como pueden ver. Hasta el copiloto tiene su propia pantalla, donde tiene acceso a YouTube y todo ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, una vez que está activa, no está visible para el piloto cuando lo pones en drive, cuando empiezas a manejar. Lo pone opaco, así que no distrae. El segundo punto que llama la atención es el volante. Han cambiado el diseño. Ahora solo tienen dos aspas, una horizontal que cubre todo el volante. Se siente bien la diferencia de materiales. Tenemos este aluminio, cuero liso. En la parte superior tenemos el indicador del sistema Cruise Control. Ya lo hemos visto. Podemos ajustar la posición del volante eléctricamente a través de los controles al lado izquierdo. La posición se ajusta telescópicamente y verticalmente. Tenemos Heads-Up Display también disponible al frente del conductor, donde está bastante grande
la información que están presentando. Muchísimo espacio entre las rodillas, la consola. Al lado de la consola central tenemos espacios útiles. Los materiales y la construcción está muy buena. La madera y la especie de aluminio que habíamos visto a través del vehículo, alrededor del vehículo, consistente. Los ventos de aire acondicionado integrados horizontalmente de una esquina a la otra amplían aún más la sensación de espacio. Han prestado mucha atención a los detalles. Fíjate el sistema AKG, los altavoces por todas partes. Este es el opcional, por supuesto, ¿no? Tenemos el rotor con el que controlamos la información en el sistema de infoentretenimiento con este tratamiento tipo joya que hemos visto en otras marcas. Le queda muy bien a este vehículo. Tenemos bastantes espacios útiles, inclusive detrás de la pantalla secundaria. Con esta pantalla controlamos diferentes cosas en el vehículo. El sistema de aire acondicionado, por ejemplo, los asientos, las diferentes funciones. Tienen todas las funciones que te puedas imaginar, desde calefacción, la posición, los masajes. Tenemos más variables que podemos controlar en el sistema de iluminación. Esa es otra de las cosas que trae Cadillac de la familia de Chevrolet, que a mí no me gusta. La única opción para controlar el sistema de iluminación es a través de la pantalla táctil. Cámaras de video, muy buena resolución, no esperaba menos, y muchísimas opciones, incluyendo las que ayudan a remolcar, así no pasas vergüenza. Tenemos cargador inalámbrico para el teléfono móvil, espacios útiles para vasos y botellas. Muy bonito el acabado. Sin duda he prestado atención a tratar de maximizar los espacios útiles dentro de la cabina para los ocupantes delanteros y los posteriores. El apoyabrazos se siente muy elegante, no solo por los materiales sino por el diseño, el enchape Escalade. Una vez lo abrimos encontramos espacio útil, sí, pero lo interesante de este es que trae la opción de $750 que es una refri, y no solo es una refri que va a mantener tu agua o tu bebida fría, es hasta una congeladora, así que tienes que tener cuidado, ¿eh? No quiero congelar mis equipos acá. Puertos USB, del tipo C, del tipo A, tenemos opciones. Este carro tiene capacidad para Apple CarPlay y Android Auto, no solo a través de cables, sino también a través de Bluetooth. Los asientos están muy lindos, como pueden ver, el sistema AKG. Han incluido también altavoces en los apoyacabezas. La verdad, la experiencia es espectacular. Los materiales en los asientos están increíbles. Muy buena calidad, muy buena construcción. No solo se ve bien, sino que los colchones también están muy buenos como para viajes largos. Podemos ver nuevamente la integración entre los paneles, incluyendo el del copiloto. Tenemos asistencia de estacionamiento. Las puertas obviamente es lo más espectacular, ¿no? Tenemos oportunidad de abrirlas simplemente pasando el dedo. Para acceder a la guantera tenemos un botón en la pantalla de infoentretenimiento. El espacio está bastante generoso. El espejo central no trae marco y está conectado directamente a una cámara de video. La unidad que contiene los botones en el techo está bastante saturada. Tenemos los controles para el techo panorámico, sistema de iluminación, con LED por supuesto, la operación de la compuerta posterior. Podemos plegar y desplegar la tercera banca. Tenemos una cámara de video. El tapasol es bastante amplio. Tiene su propio sistema de iluminación con tecnología LED. Se puede plegar. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos el alerón. No es muy largo, sin embargo, han conseguido alojar el limpiaparabrisas debajo de este. Y también tenemos la luz de freno horizontal. En las esquinas tenemos el sistema de iluminación clásico en Cadillac. Integra casi toda la altura de la parte posterior. Trae tecnología LED. Y lo que hay que prestar atención aquí es el detalle. Todos estos detalles que se ven extremadamente lujosos y al mismo tiempo tecnológicamente avanzados. Como ya habíamos visto desde la generación anterior, estos faros están inspirados en los rascacielos de Nueva York. El parabrisas posterior, tenemos la opción de poder abrirlo independientemente a través de un botón. Así podemos alcanzar fácilmente las cosas en el área de carga. Tenemos dos cámaras de video, uno que funciona para ayudar al sistema de remolque, mientras que el otro trabaja con la reversa. En el paragolpes le ha puesto este plástico, así no lo dañamos cuando estemos cargando y sacando maletas o bultos. Su capacidad de remolque son 7.900 libras, 3.583 kilos. Como ven, el conector al remolque está escondido detrás de esta tapa. En las esquinas tenemos tubos de escape trapezoidales integrados al difusor. Estos son funcionales, no son una cuestión solo estética. En este caso son oscurecidos porque esta es la versión Sport. En la parte baja tenemos la rueda de repuesto temporal. Para abrir la compuerta posterior tenemos opciones. Un botón dentro de la cabina, otro en la llave, y desde la compuerta podemos hacerlo presionando el emblema. Detrás de la tercera banca de asientos tenemos 25.5 pies cúbicos, 722 litros. Si la plegamos, ampliamos el espacio hasta 72.9 pies cúbicos,
2.064 litros. Y si plegamos la tercera y segunda banca de asientos, maximizamos el espacio hasta 121 pies cúbicos, 3.426 litros. Para operar la tercera banca de asientos tenemos botones aquí, en el espacio de carga. Al lado de este tenemos un tomacorriente casero. El subwoofer para el sistema de audio AKG está aquí expuesto. Tenemos espacio útil pero bastante limitado. De noche en la oscuridad es cuando realmente se aprecia el ambiente de esta cabina. Espectacular. No esperábamos menos. Enormes pantallas 55 pulgadas. Los colores dentro de la cabina. Sé que existen 126 opciones de colores para poder iluminar la cabina de esta camioneta. Creo que estamos viviendo un momento de transición en cuanto a diseño y experiencias dentro de la cabina. Obviamente la tecnología digital con estas pantallas, la tecnología de iluminación LED, cámaras de video, nos están permitiendo desarrollar cabinas que son cada vez más hospitalarias. En el caso de la Escalade, ¿no? Es una camioneta de lujo, que es lo que trata de hacer. Esto se adapta también a los carros deportivos, otro tipo de experiencia. Pero particularmente en el segmento de camionetas de lujo, yo creo que es donde realmente se disfrutan. Y no hemos hablado en detalle sobre el sistema de sonido, el de audio, el AKG. Es una cosa impresionante. Aquí sí se aprecia bastante bien el sistema Heads Up Display. Ahora vamos a ponerlo en el modo Sport, vamos a disfrutarlo un poquito, a ver qué nos ofrece. Ese sonido y la transmisión de 10 velocidades que tenemos ahora obviamente hace un gran trabajo, no solo eligiendo la marcha adecuada, sino también dándonos una experiencia suave, refinada. Transiciones de marcha son bastante sutiles, suaves, casi imperceptibles. Sin embargo, esta te permite sentir el rugido del motor y ese empuje que esperamos en un vehículo equipado con un motor V8 como este. Las cámaras de video, como les digo, o sea, cada vez que ponemos un direccional nos está mostrando en la pantalla de infoentretenimiento lo que está ocurriendo. O sea, todo este tipo de tecnología ayuda, aporta para minimizar riesgos de accidentes. Evidentemente esa vendría a ser la prioridad, pero es todo un espectáculo. Ahora, algo que quiero mostrarles de noche es el funcionamiento del sistema Super Cruise. ¿Cómo funciona? Es bastante sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de cruise control, el botón clásico. Ok, ya está fijo. Luego activamos el sistema de mantenimiento en el carril y la luz verde me está diciendo que el sistema está disponible, porque está directamente relacionado con las rutas que estén mapeadas. Si es que General Motors no lo ha mapeado, no lo va a reconocer y no se va a activar. En este caso, la luz verde nos está diciendo eso. Si subimos la velocidad, vamos a llevarlo a un poco más lento, no queremos romper límites. 75 es una velocidad respetable. Ahora, si vamos a adelantar ese vehículo, ahora, ¿por qué está parpadeando la luz verde? Es porque no tengo las manos en el volante. Aún no está permitido legalmente que el vehículo se maneje solo sin las manos en el volante. Es por eso que el sistema me está advirtiendo: pon las manos en el volante porque si no voy a desactivar. Ahora adelantamos este carro, voy a poner direccionales a la izquierda. Me está avisando lo que está haciendo, es decir, cambiando de carril. Está viendo que no hay nadie a la izquierda, así que cambia de carril. Y ya está. Si queremos cambiar nuevamente de carril, manos libres y ya está, ya cambió el carril. ¿Ves? Aquí me vuelve a advertir: oye, si no coges el volante, me desactivo. Así que así es, así funciona, fácil. Y si no lo quieres, simplemente presionas el acelerador y nos vamos. Así que ya sabes, si estás en el mercado buscando una camioneta utilitaria con 3 filas de asientos, lujosa, por fuera, por dentro, con cierto carácter deportivo, con lo último de tecnología, no solo de comunicación, de seguridad, de audio y todo lo que te puedas imaginar, y tienes unos $100,000 para gastar, la Cadillac Escalade es una que tienes que considerar. Así que ahí la tuvieron, a la Cadillac Escalade 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión Luxury por $93,300. Luego está la Premium Luxury, $102,500, Sport,
103.100 Premium Luxury Platinum, 122.100 Sport Platinum, 122.600 y finalmente la V-Series, 170.000. Como lo probamos hoy, Sport Platinum con algunas opciones, 132.515. Entre sus competidores directos tenemos al Lincoln Navigator, Jeep Grand Wagoneer, Lexus LX600, Mercedes-Benz GLS, BMW X7 y Land Rover Range Rover. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal, gracias a ustedes. No tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. ¿Quieres colaborar con este esfuerzo? Te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de ayudar, no cuesta nada. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. No te olvides de encender esa campanita, muy importante. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. ¿Se mueren?